tal? Mi nombre es Bianca Vieni Baptista, trabajo en el Transdisciplinarity Lab de ETH Zurich, en Suiza. Agradezco muy amablemente la invitación para poder compartir con ustedes la pequeña charla que tengo para ofrecerles, que la doy en titular Los desafíos de la interdisciplina y la transdisciplina en las universidades. Para comenzar, voy a enfocarme sobre todo en la temática de la interdisciplina, pero sobre todo en sus desafíos y en los formatos en los que diferentes universidades, ahora voy a ir planteando algunos ejemplos, han logrado institucionalizar estas prácticas colaborativas, pero sobre todo por qué es necesario y es urgente que este tipo de prácticas de trabajo colaborativo, que vamos a llamar inter o transdisciplinarias, estén presentes en los programas educativos y estén presentes en las universidades de Latinoamérica. Voy a trabajar voy a conversar a partir de dos puntos, la institucionalización y luego algunos problemas y oportunidades de cómo la interdisciplina y la transdisciplina pueden trabajarse en la universidad, en la educación superior. Para comenzar y para motivar de alguna manera la reflexión y preguntas sobre la temática que planteo hoy, abro mi charla con esta cita de Crow y Davars, donde estos autores consideran que la forma en que estas configuraciones interdisciplinarias se dan en las universidades, se dan en diferentes instituciones, estos experimentos institucionales tienen un gran potencial, y el potencial está en que pueden revelar nuevas formas de producción de conocimiento, nuevas formas de organizar, aplicar ese conocimiento, y creo que esa es una de las cuestiones más centrales o más relevantes, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo bajo circunstancias especiales. Repensar estas estructuras organizacionales como oportunidades también para hacer giros y cambios de transformación en la forma en que producimos, creamos conocimiento. ¿Por qué es necesaria la interdisciplina? Bueno, en las condiciones en las que estamos actualmente, uno de los problemas, como son los que plantea la pandemia, son llamados o considerados problemas complejos, problemas multidimensionales del mundo real. ¿Qué características tienen estos problemas? Específicamente, los problemas complejos son aquellos problemas que están conectados con otros problemas, es decir, que vienen en sistema de problemas. Pero a su vez son problemas que requieren o presentan restricciones. Pueden ser restricciones a nivel ideológico, cultural, pero también a nivel político y económico, ¿no? Pensemos justamente, si mantenemos el ejemplo de la pandemia en algún lugar de la mente mientras hago esta presentación, van a ver cómo cada uno de estos aspectos se puede ejemplificar a través de este problema complejo. Los problemas complejos y multidimensionales también presentan muchas veces conflictos de valores, es decir, hay diferentes grupos que están interesados en que ese problema se aborde y si se puede, se resuelva, y eso implica que hay conflictos de valores en el sentido de cuál podría llegar a ser la solución más acabada y la solución más satisfactoria para este diferente tipo de actores involucrados. Por eso también es una característica relevante. Son resistentes al cambio, muchas veces por esta característica de estar conectados a otros problemas, su abordaje y la solución no son cuestiones simples, pero también porque hay un nivel considerable de incertidumbre y de ambigüedad en torno a cómo abordarlos. Muchas veces no hay conocimiento científico disponible en el momento que el problema requiere de una solución. Pensemos nuevamente en la pandemia. Y esas soluciones pueden ser contradictorias, como decía anteriormente, o pueden presentar puntos de abordaje, de intervención, que hasta pueden ser en sí mismos también contradictorios, con consecuencias que son difíciles de imaginar. Entonces, todo esto en conjunto como característica de nuestro contexto actual. ¿Cómo lo traducimos a las universidades? ¿Cómo podemos, de alguna manera, afrontar esta complejidad, afrontar esta multidimensionalidad
desde la educación superior, desde lo educativo y desde la investigación. Hace algunos años la revista Nature, que muchos de ustedes conocerán, una revista reconocidísima internacionalmente, sacó esta etapa, sacó un special issue en torno a la interdisciplina, y ellos en ese momento visualizaban, hace unos 4 o 5 años atrás, que la interdisciplina era necesaria de alguna manera para venir a resolver como superhéroes muchas de las cuestiones más complejas del mundo, desde cambio climático hasta cuestiones de salud pública, pero también pasando por cuestiones de alimentación, migración, etcétera, etcétera. Y ellos lo que planteaban como tema importante en esta edición de la revista era el trabajo colaborativo, era el trabajo interdisciplinario pensado desde lo que se da en llamar la ciencia de los equipos. Cómo la interdisciplina puede de alguna manera favorecer estos puentes, favorecer estos engranajes en común, que es lo que finalmente hacen a este formato plural de abordar problemas complejos. Simplemente aquí traigo una muy pequeña definición, no para aburrirlos, sino para darles una especie de contexto sobre el cual estoy hablando rápidamente de estas cuestiones en la charla de hoy. Para mí la interdisciplina, o por ahora en esta charla, estoy parada en la conceptualización de la interdisciplina que se da en equipos o individuos, que tiene como medio la integración de datos, de información, de técnicas, de herramientas, de perspectivas, de 2 o más disciplinas o campos de conocimiento para el abordaje y la solución de este tipo de problemas que explicaba anteriormente, tienen estas características y son de esta complejidad difícil de asir. Y a su vez van a ver que hay términos asociados. No voy a poder entrar por temas de tiempo en estas especificaciones, pero sí les dejo a modo de pincelada el entender que hay diferentes también conceptualizaciones, que van a ver que en mi presentación también hablo por allí de lo transdisciplinario, pero que principalmente están asociados a este tipo de acciones, ¿no? Al integrar, al trascender, al transformar, al vincular, es decir, características propias del trabajo colaborativo, y a su vez, de qué forma, es lo que voy a entrar ahora en mi presentación, la universidad, la institución de educación superior por excelencia, puede brindar elementos, puede ayudar a que este trabajo colaborativo se fortalezca y florezca en la educación de estudiantes con miras al futuro. Entonces, con todo este marco que les brindo, se requiere justamente un formato específico para abordar problemas complejos. Y tras varias investigaciones, lo que voy a presentarles es el resultado resumido del análisis de varias universidades, tanto en América Latina como en Europa, en diferentes países, tratando de visualizar cuáles son las características específicas de estos procesos de institucionalización, cómo determinadas universidades han logrado incluir, no solo en su currícula, sino también a nivel de la investigación, los procesos inter y transdisciplinarios. Y como primer elemento lo que observo es que hay 2 niveles iterativos, es decir, hay un primer nivel que se da como política, que es cuando las universidades toman esta serie de decisiones de una manera top-down, es decir, regulan, generan reformas, plataformas a su vez para que la inter y la transdisciplina se desarrolle en la institución. Entonces, bueno, pueden ver desde programas académicos hasta fondos de financiación específicos, pero este nivel a su vez va acompañado de un nivel de la práctica, es decir, de actividades que se dan en la cotidiana, en el trabajo diario, que no siempre están formalizadas, pero que sí se dan entre espacios de conjunción, este sería el bottom-up, que ejercen una gran fuerza y tienen una relevancia primordial.
Entre estos dos niveles, que yo lo llamo que debe haber cierta iteración, debe haber una comunicación, es que se dan las prácticas más exitosas de institucionalización de la inter y la transdisciplina, como les decía, luego del análisis de unas 8 o 9 universidades en el mundo. Y a su vez, otra característica que se da en estos procesos es el de la doble identidad. Y aquí les dejo algunos de los papers donde hemos publicado los resultados de estas investigaciones. Esta doble identidad de las instituciones inter y transdisciplinarias se da porque justamente el nivel de la política muchas veces sobre el papel favorece, fomenta la interdisciplina, busca que los investigadores y docentes y los estudiantes estén inmersos en este tipo de trabajo colaborativo, pero en la práctica es poco legitimada. Es decir, quienes practican la interdisciplina y la transdisciplina y me estén escuchando hoy, saben muy bien que es mucho más difícil publicar porque no hay journals que realmente abran posibilidades para este tipo de trabajo. Muchas veces en nuestros currículums las prácticas interdisciplinarias no puntúan específicamente, entonces tiene una doble identidad. Por un lado se la favorece y por otro lado sigue siendo poco legitimada. Y esto pasa también en casi todas las universidades que hemos estudiado, y es importante ver de qué forma esta ruptura, esta contradicción, esta tensión pudiera unirse. Voy a dar algunos elementos que nos parece o que me parecen son interesantes para poder saldar esta deuda. Los análisis que les menciono están basados sobre 3 ejes. Por un lado, los objetivos y el contexto de creación de estas instituciones y programas educativos interdisciplinarios siempre están anclados digamos, al fenómeno más local. Y esto puede parecer una cosa muy simple, pero la interdisciplina y la transdisciplina tienen un componente contextual muy grande, son contingentes en ese sentido, y creo que no hay que olvidarlo, sobre todo cuando queremos implementar reformas a nivel universitario. Luego el segundo punto que analizamos, que es bastante importante y va a estar relacionado con mi próxima diapositiva, tiene que ver cómo estos formatos de institucionalización, estos formatos organizacionales, estos programas educativos, se vinculan con las actividades existentes y con la estructura existente en la universidad, ¿no? Cómo conviven con las facultades, cómo conviven con otros programas de doctorado u otros programas de bachiller. Y por último, ¿cuáles eran las dificultades? Como decía antes, esta doble identidad que generalmente provoca bastante dificultad para legitimarse. Desde mi punto de vista hay 4 factores identificados en mi investigación que permiten que haya procesos de institucionalización exitosos. El primero de ellos es justamente el trabajo mancomunado para que estos formatos interdisciplinarios, digo formatos a nivel general, no puede ser un centro de interfacultades, como puede ser un programa de doctorado o puede ser un curso dentro de una licenciatura. Con estos formatos se integren a las estructuras preexistentes. Hay varias formas de hacer eso. Pueden depender, por ejemplo, hay muchos de ellos que dependen de las rectorías directamente. Muchos de estos centros de interfacultades también de alguna manera buscan transversalizar el trabajo que realizan las facultades, pero este es un punto muy importante que muchas veces es dejado de lado en algunos planes de trabajo, y eso provoca que no tengan proyección a largo plazo este tipo de formatos interdisciplinarios. Después es otro elemento de un factor que ayuda, coadyuva a que estos formatos realmente existan a largo tiempo, es tener una organización flexible y abierta a modificaciones frecuentes. La interdisciplina, como ustedes saben, requiere muchas veces de prácticas un poco diferentes a cuando estamos dentro de los ámbitos disciplinarios, ¿verdad? Esto también se ve en lo que precisamos a nivel de institucionalización. Organización flexible porque muchas veces la interdisciplina exige, si la queremos institucionalizar y hacerla con rigor y calidad,
exige que podamos estar aptos a cambios mucho más rápidos que a veces lo que las universidades, y sobre todo las universidades latinoamericanas de la Reforma de Córdoba, exigen. O sea, exige de alguna manera que haya modificaciones tanto en el formato de liderazgos o en el formato de evaluación, y eso tiene que estar de alguna manera representado a la hora de poder institucionalizarlas. Otro elemento muy característico de los procesos exitosos en América Latina es esta conjunción entre investigación, enseñanza y extensión. Estos tres elementos, que son característicos de nuestras universidades, son muy interesantes para en cada aspecto poder desarrollar un tipo de formato interdisciplinario. En esos intersticios se dan experiencias muy, muy, muy favorables. Y por último, pero no menos importante, la existencia de un plan de desarrollo institucional claro. Y esto tiene que ver con esta doble identidad. Si desde la política se apoyan procesos interdisciplinarios y a su vez se abren espacios que permitan la discusión abierta, por ejemplo, indicadores de evaluación, indicadores de calidad para lo interdisciplinario, eso ayuda a que a nivel de la práctica estas experiencias florezcan y por supuesto lo hagan con rigurosidad y calidad, como decía anteriormente. Muchos ejemplos de iniciativas que realmente fallaron en diferentes universidades se han dado porque no había un plan claro, había mucha motivación y espíritu, pero no un plan claro que los apoyara. Bien, aquí simplemente mostrarles y mencionar que hay después, en la práctica, hay niveles de institucionalización. Y esto es muy, muy característico de las experiencias interdisciplinarias. Y lo que hemos visto que no quiere decir que las experiencias sean ni de mala calidad ni vayan a fracasar por estar asociados a diferentes niveles de institucionalización. Es decir, cuando estas prácticas se van institucionalizando, se van normalizando, puede pasar que algunas estén más desarrolladas en un momento, por ejemplo, se finalizó con éxito un proyecto de investigación y eso dio origen a tesis de doctorado, por ejemplo, estudiantes están desarrollando su tesis de doctorado en ese proyecto de investigación, pero por otro nivel, de repente hay pocos cursos que acompañen a esos estudiantes en el desarrollo de sus capacidades interdisciplinarias. Eso denota diferentes niveles de institucionalización. Si bien no es lo ideal, pero suele pasar y suele estar asociado a procesos que, si son sostenidos en el tiempo, son exitosos. Entonces, para redondear un poco y resumir los puntos que me parecen centrales de la charla. Por un lado, lo que les planteaba, que la institucionalización de estos formatos es iterativa, es decir, constantemente están en una fase de retroalimentación entre la etapa de legitimación y la etapa de consolidación. Y eso es un juego que tiene que estar muy claro a nivel de las autoridades, muy claro a nivel de los docentes e investigadores que están participando de estas iniciativas, y que de última redunda, en última instancia, redunda favorablemente a nivel de los estudiantes, que son quienes están de alguna manera haciendo estos procesos, tanto en sus planes de estudio como a nivel de investigación. Y creo que la idea de esto, de que se va iterando por la dinamicidad, por la dinámica que tiene la interdisciplina y este tipo de iniciativas. Perdón. Y otro elemento importante que me parece fundamental mencionarlo aquí es la relevancia de las redes de práctica a nivel de la universidad. Las redes de práctica son estos encuentros, estas conjunciones, estas interfaces, justamente estas prácticas que se dan en espacios no muchas veces formalizados. Pensaba yo un ejemplo muy lindo que es de un núcleo de ingeniería biomédica, el cual hicimos un análisis pormenorizado de cómo había logrado institucionalizarse, y nos contaban los ingenieros que un aspecto importante de su trabajo eran las conversaciones de ascensor que daban en el hospital universitario con los médicos. Bueno, esas conversaciones, esas instancias de encuentro, de discusión, seminarios, congresos como este, son importantes para fomentar
estos encuentros de alguna manera que con el tiempo y con apoyo sostenido pueden decantar en iniciativas interdisciplinarias exitosas. ¿Cómo afrontar los desafíos que vengo mencionando en América Latina? Con 4 puntos. Primero, repensar los actores que están involucrándose en estas prácticas, sobre todo en poder potenciar espacios de redes de práctica, nuevamente. Hoy por hoy estamos encontrando toda una nueva dimensión del aspecto digital, eso puede ayudar a que diferentes actores se encuentren para generar este tipo de iniciativas interdisciplinarias. Repensar los arreglos institucionales, no solo los que fueron exitosos, hay muchas iniciativas interdisciplinarias que lamentablemente han fracasado, pero de las cuales se puede aprender, y creo que ese es un elemento interesante de discutir en los equipos, interesante de discutir a nivel de los tomadores de decisión y las autoridades dentro de las universidades. Y pensar, como decía anteriormente, que estas prácticas colaborativas, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, son históricamente construidas y contingentes, por lo cual si traemos modelos desde otras universidades, es importante que haya una adaptación, es importante apostar a la flexibilidad y brindar elementos que puedan de alguna manera fácilmente adaptarse a las condiciones cambiantes y sobre todo a los problemas complejos y esas características que expliqué al inicio de mi presentación. Sin más, simplemente les dejo para discusión y para reflexión de ustedes la idea de cómo una educación puede ser transformadora y transformativa. Eso creo que es el objetivo último de todas estas iniciativas inter y transdisciplinarias, y es algo que se viene discutiendo muchísimo, sobre todo en algunos centros de estudio europeos, tratando de siempre enlazar, como decía, esta complejidad de los problemas multidimensionales con el aspecto colaborativo. Sin más, muchísimas gracias. Espero haya sido de utilidad y les dejo mis contactos en caso de alguna pregunta o comentario.